¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, que hoy tiene la fortuna de una gran persona y una gran inteligencia, la señora Verónica Ortiz. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muchas gracias Siempre por la es un placer invitación. verla. No, el placer es mío también, la Y verdad, mi de conversar admiración con siempre. usted. No, igualmente, muy recíprocamente. Mire, Gracias. hace muchos siglos, en los mitos más antiguos, Zeus estaba de bocón en una fiesta, hablando que iba a tener un gran hijo, un hijo fuera de serie, y un animalito peludo con dientes y alas muy feo que se llamaba la Ruina. Andaba chismoseando. Y la Ruina fue y le dijo a Hera, ahí anda Zeus diciendo que va a tener un gran hijo. Entonces la Ruina pues armó un pleito matrimonial. Zeus se pregunta qué sucederá porque el hijo no nació en la fecha adecuada. Hera atrasó la fecha del hijo y salió un hijo, pues, no muy brillante, y Zeus estaba desconsolado. Que ese hijo perfecto, ¿por qué no había sido, o por qué no había nacido en esa fecha? Hera atrasó la fecha porque la Ruina fue de chismosa. Zeus en otra fiesta empezó a hablar para que se acercara otra vez la Ruina y la atravesó con una lanza. Y le dijo, Ruina eres, descompones destinos, no mereces vivir acá. A donde llegues provocarás lo trágico, tu palabra será siempre preocupante, así te recordarán. Y avienta la lanza con la Ruina, y esa lanza con la Ruina va y se clava en el estrecho de Hormuz. Esa es la zona de mayor conflicto, de constante ruina en todos los siglos de la humanidad. Creo que Zeus, en ese sentido, supo dónde clavaba esa lanza, Atinó, ¿no, señora? la lanza, sí, efectivamente, atinó la lanza. Y sí, pues imagínese siglos y siglos y siglos y seguimos con esa polvorín, ¿no? de zona en el mundo que parece que no va a tener sosiego y, digamos, años van, años vienen, y parece ser que efectivamente no hay manera de que estos pleitos, divisiones y ruinas ancestrales puedan encontrar un buen cauce, y estamos en el siglo XXI, y a pesar de todo lo que hemos vivido, de las guerras y, bueno, obviamente más recientemente de las guerras mundiales en el siglo XX, y aún así, pues parece que la humanidad no se libra de esa ruina, como Fíjese, dice usted. Alessandro Barico decía que el ser humano tiene placer por la guerra porque no ha encontrado nada que le provoque más placer que la guerra, y que por eso siempre ha tenido ese elemento sustancial. Sí, claro. Hay algo instintivo. Ahora, exactamente, ¿no? de estas, digamos, emociones primitivas, ¿no? Instintivas. De llegar a invadir. Efectivamente, de llegar a invadir, golpear, incluso de matar, ¿no? Exactamente. Hay esta idea justo de una sensación muy primitiva que, como le decía yo, ya sí estamos en el siglo XXI y con toda la, digamos, la civilización que traemos, o los aprendizajes, o la educación, o la evolución, y aún así seguimos con esta ansia de sangre. Fíjese, ¿no? señora, el Estado de Israel es una cosa, ¿sí? Normalmente la gente se confunde, porque el Estado de Israel es una cosa, pero algo que considero muchísimo más determinante es el judaísmo profundo que hay en el mundo. Jamás será lo mismo el judaísmo profundo que hay en el universo, en nuestro mundo, que el Estado de Israel. Claro. Es mucho más poderoso el concepto del judaísmo profundo que el mismo Estado de Israel. ¿Sí? La gente está confundiendo esto y están manejando ideas muy extrañas, confundiendo términos, señora. Porque es imposible que ahí haya una solución. Efectivamente, yo creo que va justo en esta persecución de los judíos, que no se acabó y, digamos, otra vez vuelvo al tema, no encontró sosiego o un final feliz ni siquiera con la creación del Estado de Israel, y efectivamente siguen los movimientos, digamos, antijudíos, ¿no? Antisemitas, antijudaicos, antisemitas en el mundo, y sigue toda esta justamente idea de persecución, y
que va más allá exactamente de las fronteras de ese pequeño Estado de Israel. Como usted dice, el judaísmo es más grande, evidentemente no todos los judíos no están en el Estado de Israel, sino pues es una religión extendida por muchas partes del planeta, y aún así no hemos podido superar esa idea de persecución. ¿Por qué ha sido un pueblo tan perseguido? Digo, es algo que también nos podemos remontar, no sé, a épocas bíblicas o incluso previas a eso, pero efectivamente no ha habido un sosiego. Ahora también está el tema de la población musulmana, que también tampoco en todos lados ha sido, encontrado una tierra propicia ni paz, y también ahí es importante distinguir, porque no todos los musulmanes encajan en esta idea de los terrorismos ni del extremismo musulmán. Es decir, hay que también definir que tenemos el islamismo radical, que también no solo está en los países árabes, sino también está extendido por otros lugares, y eso es parte, por ejemplo, de la gran paradoja y sorpresa de cuando los accidentes de las Torres Gemelas, por ejemplo, que eran perpetrados por gente que ya tenía residencia en Estados Unidos, es decir, no venían de fuera, y todas estas ideas de cómo se radicalizan, sobre todo poblaciones jóvenes que ya están en países de Occidente y que aún así siguen de alguna manera vinculados con esta idea, manteniendo esa tradición e incluso llevándola al extremo, ¿no? Entonces, oiga, señora, una pregunta, que usted sabe mucho de eso. ¿Qué depara esto para Biden? ¿Qué depara para Trump? Claro. ¿Qué depara para Estados Unidos? ¿Qué pasará con Europa? Claro. Que ahora la OTAN está teniendo otro papel que tuvo antes. Claro. La Europa de los cafés, la Europa intelectual. Sí. ¿Todo eso no se está simbrando en este momento? Sí, claro. Sobre todo porque estamos en un año en donde la mitad de la población del mundo tiene elecciones. Y entre ellas está, por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, justamente estamos en tiempos políticos muy difíciles. Usted que vive en Estados Unidos y estudia mucho. Es muy interesante esto, y qué bueno que lo menciona, porque no podemos obviar exactamente que estamos en tiempos electorales. Biden evidentemente está buscando la reelección y está en un momento muy difícil porque efectivamente Trump no ha perdido adeptos, quizá con lo que suceda en los juicios que tiene, ¿no? Y sobre todo es la primera vez que se persigue penalmente a un expresidente de Estados Unidos, la primera vez en la historia. Entonces, y con Trump ha habido muchas primeras veces, ¿no? Es la primera vez que un presidente va 2 veces a juicio político, es decir, ¿no? Ya casi estamos perdiendo la capacidad de asombro, pero el hecho es que es un contendiente real por volver a la presidencia, y es un contendiente que sí le está haciendo mella a Biden. Biden lo que tiene es un conflicto porque, si bien Estados Unidos está apoyando, y es tradición, eso sí, bipartidista, no hay, ruptura en ese sentido de apoyo a Israel, Biden lo que se ha encontrado es con una dificultad específicamente con Netanyahu, que también tiene sus problemas de sobrevivencia política. Netanyahu pertenece a una coalición de extrema derecha, o sea, muy agresivo. Los sionistas. Exactamente, muy agresivo, muy radical, y ha tenido muchos conflictos con Biden porque, evidentemente, tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre en suelo israelí, luego la reacción justamente de Israel, lo que ha habido es un problema creciente porque no se ha concluido, ya llevamos 6 meses, y lo que ha implicado un costo terrible de vidas civiles en la población de Gaza. Entonces, ahí es la primera también disrupción y división entre Biden y Netanyahu, porque Biden le dice incluso desde el primer momento a Netanyahu, cuidado, porque nosotros lo vivimos cuando las Torres Gemelas, y nosotros quisimos vengarnos y consumimos esa ira en una venganza que después resultó peor. Entonces siempre llamó a la moderación a Netanyahu. Claramente Netanyahu pues no escuchó, tenemos 6 meses de esta guerra sin cuartel. Tenía un pueblo cual responderle. Por supuesto, y además tenía esa idea de que es el momento en que se unan conmigo, ¿no? Agrupar fuerzas, pues porque siempre cuando hay el enemigo o el factor externo, pues políticamente las fuerzas se unen, respaldan al líder, y como que dicen, bueno, ya después veremos nuestros problemas, ahora lo vamos a respaldar. Pero esto se ha ido alargando. Y nuevamente, ahora, después del ataque israelí para matar efectivamente a unos líderes del gobierno, de las fuerzas revolucionarias de Irán en Siria, en el consulado de Damasco, viene este ataque
de Irán, ataque directo también, por primera vez, un ataque directo de Irán, porque siempre ha sido como por estos proxies que se llaman los interpósitos actores, que son Hezbollah, Hamas, etcétera, estos grupos que sí están financiados por Irán, pero este es un ataque directo que evidentemente se podrá decir que fue avisado, que pudieron defenderse y que sin embargo, ahora Israel está diciendo, bueno, también vamos a responder y vuelve a haber este llamado y esta atención, digamos, llamada de atención del gobierno de Biden de decir, sí estamos detrás de ustedes, sí lo respaldamos, pero no si hay una, digamos, una respuesta desproporcionada, desmesurada. Que yo no entiendo cómo se puede manejar la proporción. No, bueno, pues sí, pero sobre todo en términos de vidas civiles humanas y sobre todo de población civil, ¿no? Tengo una pregunta, señor, que a mí me interesa mucho. Normalmente todo se piensa fundamentalistamente a nivel religioso, pero ahora tenemos un grave problema de regreso a los nacionalismos. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y es mucho más radical y mucho más importante el concepto de nacionalismo que el concepto de religión. Claro, no, porque se despierta cuando hablábamos de estos instintos primitivos, evidentemente se despiertan. Y usted mencionaba Europa. Europa ahora, ha tenido, la OTAN ha tenido un resurgimiento, hay que decirlo, porque desde la invasión rusa a Ucrania se volvió a activar el sentido de la OTAN, de decir tenemos que agrupar esta defensa colectiva frente a Rusia, que ya invadió Ucrania, pero podría, ¿no? Invadir a alguien más. Aceptan a Finlandia, a Suecia, cosa que no se había dado en mucho tiempo. Hay 2 nuevos miembros. Les rompen la neutralidad. Les rompen, exacto, y los activan nuevamente. Y Europa y la OTAN, sobre todo el Occidente, ¿no? con Canadá y Estados Unidos, están teniendo un papel protagónico y un papel muy importante en justamente reagrupar. Pero ¿qué pasa con estos nacionalismos, que son también los que están activados y los estamos viendo? Desafortunadamente, creo que atizados por otro factor, que no es específicamente estas guerras, pero otro factor que también va a definir incluso en Estados Unidos, que es la migración. Y cuando tiene problemas de migración desbordada, estas ideas de nacionalismos, de pureza racial, de que no nos invadan y demás, eso activa a estas ideas, sobre todo de extrema derecha, estos radicalismos, estos nacionalismos exacerbados que definitivamente no conducen a algo nuevo. Y entonces ahí tenemos estas, porque no hay que olvidar que el tema de Rusia con Ucrania sigue, o sea, claro, está latente. Es otro elemento. Es otro elemento, ya teníamos ese y ahora imagínense con este en Medio Oriente, que pueden escalar, sobre todo 2 conflictos que pueden escalar en pleno siglo XXI a lo que se ha llamado pues, la Tercera Guerra Mundial o uso de armas nucleares, que digo, ya sería verdaderamente la locura. Entonces, esperemos que la mesura, de alguna manera, la contención. Lo que nunca privado. Lo que nunca privado, alguien sea el adulto del cuarto, ¿no? Que llame a la contención. Señora, el tiempo es, pues sí, es radical y nos podríamos invade. Platicar aquí horas. Se nos acabe, sí. Pero ideas muy interesantes. Le agradezco muchísimo todo lo que le ha dicho, porque yo quisiera cerrar solamente diciendo, cuando los seres humanos entran en sentidos de supervivencia y en fenómenos de palabras que no van hacia elementos de abrir nueva esperanza, la conducta humana eternamente se refugia en los nacionalismos. Y eso es uno de los graves problemas en este momento. Por tanto miedo, los nacionalismos están privando. Mi querida licenciada, un gran placer. El gusto es mío. Muchas gracias, espero maestro. que tengamos tiempos mejores. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.